La muerte de Natalie Wood fue calificada de trágico accidente, pero nuevas e impactantes pruebas dicen lo contrario. Los testigos oyeron gritos. La historia de su marido fue cambiando. Se encontraron hematomas que no coincidían con la cronología oficial, y enterrado en lo más profundo de su pasado había un oscuro secreto de Hollywood. Nunca escapó. ¿Por qué se retrasó la investigación? ¿Por qué se protegieron nombres poderosos? ¿Y por qué? Después de más de 40 años, ¿se dice que por fin se ha descubierto la verdad? Y es peor de lo que nadie imaginaba. Siga con nosotros. La chica de oro de Hollywood. ¿Quién era Natalie Wood? Era la chica dorada de Hollywood. Sonreía en las alfombras rojas. Brillaba en las portadas de las revistas y deslumbraba al público en las salas de cine. Pero tras la imagen perfecta de Natalie Wood se escondía un mundo de dolor, control y miedo. Su repentina muerte a los 43 años conmocionó al mundo. A pocos días del 40 aniversario de la misteriosa muerte de Natalie Wood, el tiempo se agota para confirmar lo que realmente ocurrió. Pero aún más impactante es el hecho de que la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche ha permanecido enterrada durante más de 40 años. ¿Por qué Natalie Wood tenía tanto miedo al agua oscura? ¿Por qué le dijo una vez a una amiga que creía que su marido iba a acabar con ella? ¿Y por qué? Tras décadas de rumores, ¿nadie ha rendido cuentas? La vida de Natalie Wood comenzó entre las sombras de la penuria. Nacida el 20 de julio de 1938 en San Francisco, con el nombre de Natalia Nikolaevna Zakhareno. Era hija de los inmigrantes rusos Maria y Nikolai. Huyeron de su patria en busca de una vida mejor, pero las dificultades económicas les persiguieron. Su madre, Maria, estaba convencida de que la pequeña Natalie era la forma de sacar a la familia de la pobreza. Cuando Natalie tenía 4 años, Maria ya empujaba a su hija a actuar. Primero con pequeños papeles, luego en el exigente mundo del estrellato infantil de Hollywood. No fue una introducción suave. En un rodaje, cuando Natalie no podía llorar en la queue, Maria rompió una mariposa delante de ella, forzando a la niña a un estado de auténtica angustia. Funcionó para la cámara, pero fue un momento cruel que definiría gran parte de la relación de Natalie con su carrera y su madre. A pesar de la confusión emocional, no se podía negar el talento natural de Natalie. Era más que una cara bonita en la pantalla. Tenía una rara habilidad para combinar la inocencia con una profunda intensidad emocional, lo que la hacía destacar incluso entre las muchas estrellas infantiles de Hollywood. Su consagración llegó a los 8 años en Milagro en la calle 34, donde interpretó a una niña inteligente y escéptica que dudaba de la existencia de Papá Noel. El papel la convirtió en un nombre muy conocido y lanzó una carrera que duraría décadas. Pero el público solo veía el exterior brillante y feliz. Pocos sabían de las largas horas en el set, la presión constante para actuar. Ese es mi verdadero nombre. Segundo grado. Es una escuela progresista. Es una escuela progresista. Y el agotador acto de equilibrio entre la educación y la fama. A medida que crecía, Natalie luchó por salir de su imagen de estrella infantil. Su momento decisivo llegó con Rebelde sin causa, que protagonizó junto a James Dean. En el papel de Judy, la problemática adolescente que lucha contra la soledad y el amor. Natalie ofreció una interpretación tan cruda y auténtica que le valió una nominación al Oscar con solo 17 años. De repente, ya no era una actriz infantil. Era una artista seria. A ese éxito siguieron papeles en West Side Story, donde interpretó a Maria, la joven puertorriqueña atrapada en una trágica historia de amor, y Splendor in the Grass, donde encarnó a una chica que lucha contra el desamor y la enfermedad mental. Ambos papeles pusieron de manifiesto su extraordinaria gama emocional y la consolidaron como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Para el mundo exterior, Natalie lo tenía todo. Talento, fama, riqueza y una historia de amor digna de la gran pantalla. Su romance con el actor Robert Wagner fue noticia. De niña le había dicho a su madre que algún día se casaría con él. Y así fue. Ambos se convirtieron en una de las parejas más glamurosas de Hollywood. Su boda se celebró como un cuento de hadas hecho realidad. Pero las apariencias, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, eran engañosas. Detrás de las cámaras, la vida de Natalie estaba estrechamente controlada, primero por su madre, luego por las presiones del sistema de estudios y más tarde por las expectativas de su imagen pública.
De niña trabajaba en horarios extenuantes, a veces hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Incluso después de alcanzar la independencia adulta, se encontró encorsetada por los papeles que le ofrecían y la reputación que tenía que mantener. Anhelaba libertad creativa y espacio personal. Pero Hollywood y sus allegados rara vez se lo permitieron. Uno de los hechos más inquietantes y poco conocidos de la vida de Natalie Wood era su profundo y paralizante miedo al agua oscura. No se trataba de una ansiedad casual. De niña, su madre le había dicho que un vidente predijo que moriría ahogada. Esa profecía la persiguió el resto de su vida. Le aterrorizaban las aguas abiertas, evitaba nadar y nunca aprendió a manejar embarcaciones con seguridad. Sin embargo, el destino, o tal vez algo más oscuro, la colocaría un día en un yate con mal tiempo y de noche, en las mismas condiciones que más temía. Nuevos testimonios sacuden el caso. 2024, 2025 novedades. Han tenido que pasar más de 40 años, pero el caso de la muerte de Natalie Wood acaba de ser sacudido hasta sus cimientos. En el último año han aparecido 2 nuevos testigos presenciales, y lo que afirman es estremecedor. Dicen que oyeron a Natalie Wood gritar pidiendo ayuda y siendo agredida la noche en que desapareció del Yacht Splendor. Una de las voces nuevas más sorprendentes pertenece a un hombre que solo tenía 17 años en el momento de la muerte de Natalie. Trabajaba como marinero de cubierta en las inmediaciones, y durante décadas su testimonio fue ignorado o desestimado. Pero ahora habla con franqueza. Según su declaración, recuerda claramente haber oído una violenta discusión a bordo del Splendor, seguida de sonidos inconfundibles de una mujer que gritaba desconsolada. Recuerda haber oído a alguien suplicar ayuda, el ruido de objetos derribados y, a continuación, un silencio escalofriante. Al peso de estas nuevas afirmaciones se suma Marty Roelle, el autor de investigación que ha dedicado años a desvelar la verdad sobre la muerte de Natalie Wood. El próximo libro de Roelle, Natalie Wood and the Devil She Knew, Natalie Wood y el Diablo que Conocía, ya está suscitando un debate público y jurídico. Sostiene que las autoridades disponen de suficiente material nuevo para justificar la reapertura del caso y la convocatoria de una investigación del gran jurado. Esto permitiría una revisión legal completa de las pruebas bajo juramento con la facultad de obligar a prestar testimonio, algo que nunca ha sucedido propiamente en este caso. Pero quizá la revelación más escalofriante proceda de Marilyn Wayne, una mujer que aquella noche estaba anclada en un barco cercano. Marilyn afirma desde hace tiempo que oyó los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Una voz que gritaba repetidamente, ¡ayúdenme! ¡Alguien! Por favor, ayúdenme. Me estoy ahogando. Lo que hace que el relato de Marilyn sea aún más inquietante es algo que Natalie supuestamente le dijo en privado. Wagner me va a matar. Decir ciertas sugieren que Natalie vivía con miedo no solo del agua, sino del hombre con el que estaba casada. ¿Cómo es posible que después de todo este tiempo, Robert Wagner siga siendo un hombre libre? Esa es una de las preguntas centrales que atormentan el caso hoy en día. Wagner, una vez amado como un rompecorazones de Hollywood, fue nombrado oficialmente persona de interés por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en febrero de 2018. Sin embargo, a pesar de esta designación y la creciente presión pública, nunca se han presentado cargos en su contra. Se ha negado sistemáticamente a cooperar con los investigadores, rechazando entrevistas y evitando preguntas directas sobre momentos clave de la noche de la muerte de Natalie. En cualquier otro caso, ¿se permitiría a un sospechoso permanecer tan protegido, tan intocable? Los investigadores, entre ellos el teniente John Corina, han declarado públicamente que la versión de los hechos de Wagner no coincide con los relatos de otros testigos. Esta incoherencia es la razón principal por la que muchos creen que la investigación debería reabrirse formalmente. También está la cuestión del retraso en la respuesta de búsqueda y rescate. La noche en que Natalie desapareció, no se avisó a los guardacostas hasta las 3:30 de la madrugada, más de 4 horas después de que alguien la viera por última vez. Roger Smith, el capitán del barco de rescate que finalmente recuperó el cuerpo de Natalie, admitió posteriormente que no le llamaron hasta las 5:11 de la mañana, casi 6 horas después de su desaparición. Este enorme retraso no es un detalle trivial. En caso de ahogamiento, cada minuto cuenta.
Las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente tras unos minutos en agua fría. ¿Por qué se dio la alarma tan tarde? ¿Y quién tomó la decisión de esperar? Los resultados de la autopsia de Natalie añaden complejidad. En ese momento, su nivel de alcohol en sangre era del 14%. También tenía restos de pastillas para el mareo y analgésicos en el organismo. Estas sustancias probablemente afectaron a su coordinación, lo que le dificultó la supervivencia una vez en el agua. Sin embargo, la autopsia también documentó múltiples hematomas en brazos, piernas y cara. Lesiones que, según algunos forenses, no corresponden a una simple caída accidental. En 2012, la Oficina del Forense de Los Ángeles, Chuck, actualizó su certificado de defunción para incluir la causa de la muerte como ahogamiento y otros factores indeterminados, lo que refleja la posibilidad de juego sucio. Un matrimonio construido sobre la fantasía y el miedo. Natalie Wood era solo una niña cuando vio por primera vez a Robert Wagner. Tenía solo 10 años cuando señaló una foto suya y le dijo a su madre que algún día se casaría con él. Para muchos, parecía una fantasía infantil, pero pocos años después, se hizo realidad. A los 18 años, Natalie empezó a salir con Wagner, y el 28 de diciembre de 1957 se casaron en una glamurosa ceremonia en Scottsdale, Arizona. Los medios los adoraron. Se les consideraba la pareja de oro de Hollywood. Dos hermosas y talentosas estrellas que parecían tenerlo todo. Pero entre bastidores, ya se estaban formando grietas. Lo que hizo que el matrimonio de Natalie con Wagner fuera tan cautivador y tan problemático fue la enorme diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Mientras que la prensa los presentaba como la pareja perfecta, los informadores contaban que la relación estaba marcada por la inseguridad, el control y el resentimiento. Wagner, aunque exitoso por derecho propio, nunca pudo igualar el nivel de fama o reconocimiento de Natalie. A principios de los 60, Natalie era, con diferencia, la mayor estrella, con nominaciones a los Oscar, papeles protagonistas y el respeto de la industria. Wagner, por su parte, era visto sobre todo como actor de televisión y coprotagonista ocasional de películas. Este desequilibrio alimentó tensiones silenciosas entre ellos. Se rumoreaba que Wagner estaba celoso no solo del éxito profesional de Natalie, sino también de la atención que recibía de otros hombres. Algunos conocedores de Hollywood afirmaban que Wagner podía ser posesivo y controlador, vigilando de cerca a Natalie y resentido con los coprotagonistas masculinos con los que trabajaba. Pero el rumor más explosivo, que aún hoy suscita debate, fue que Natalie descubrió a Wagner con otro hombre poco antes de su primer divorcio. Según algunas fuentes, Natalie fue testigo de un momento íntimo entre Wagner y otro hombre en su casa. Una situación escandalosa en el clima conservador del Hollywood de 1962. Fueran o no los detalles exactamente como se informó, lo que está claro es que la pareja se separó en junio de ese año y el 27 de abril de 1962 estaban oficialmente divorciados. Tras su separación, la vida amorosa de Natalie siguió siendo agitada. Tuvo una apasionada pero turbulenta relación con Warren Beatty. Un romance lleno de intensas discusiones, celos y agotamiento emocional. Más tarde se casó con el productor británico Richard Gregson y tuvieron una hija, Natasha, en 1970. Pero incluso ese matrimonio se vino abajo a los pocos años, cuando Natalie descubrió que Gregson había tenido una aventura con su secretaria. Fue una traición devastadora. Pero quizás sentó las bases para el capítulo más sorprendente de la vida sentimental de Natalie. En enero de 1972, casi una década después de su divorcio, Natalie y Robert Wagner se reencontraron. Ambos estaban solteros de nuevo. Wagner se había divorciado de la actriz Marian Marshall, y Natalie se había separado de Gregson. Amigos y familiares se sorprendieron de lo rápido que volvieron a caer el uno en brazos del otro. ¿Por qué Natalie volvió con Wagner después de todo lo que habían pasado? Algunos de sus allegados creían que aún lo amaba, que lo veía como el único hombre que realmente comprendía su mundo. Otros pensaban que quería recuperar la sensación de seguridad y pertenencia que una vez sintió con él. Pero también hubo teorías más oscuras. ¿Cómo que Natalie, tras años de desamor y relaciones fallidas, volvía a una pareja conocida, aunque defectuosa, porque ya no confiaba en encontrar la felicidad en otra parte? Su segunda boda fue un acontecimiento tranquilo e íntimo,
celebrado en un yate frente a la costa de Malibú el 16 de julio de 1972. A diferencia de su primera boda llena de estrellas, esta fue privada, personal y, para algunos, extrañamente simbólica. El océano, al que Natalie había temido toda su vida, se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo, o quizá de una peligrosa trampa. Desde fuera, su reencuentro parecía un cuento de hadas. Mezclaron sus familias, pero Puricoy Wagner se convirtió en padrastro de Natasha, y en 1974 dieron la bienvenida a una hija juntos, Courtney. Durante un tiempo, pareció que habían encontrado la felicidad que les faltaba, pero las personas cercanas a ellos vieron signos de que los mismos viejos patrones estaban resurgiendo. Testigos del segundo matrimonio de Natalie y Wagner han descrito una relación llena de tensión y control. Los amigos recuerdan haber visto resurgir la posesividad de Wagner, especialmente cuando se trataba de la carrera de Natalie. Ella seguía queriendo aceptar papeles desafiantes para superarse como actriz, pero Wagner al parecer quería que bajara el ritmo, que se centrara más en la vida familiar. También hubo informes de que Wagner se sentía incómodo con las amistades y relaciones laborales de Natalie con otros hombres, incluidos sus coprotagonistas masculinos. Algunos dijeron que las peleas de la pareja podían ser fuertes y emocionales, aunque rara vez estaba claro para los que no eran de la pareja lo graves que eran esos conflictos. Uno de los aspectos más intrigantes y profundamente personales de esta historia procede de la hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner. En los últimos años, Natasha ha trabajado duro para preservar el legado de su madre, produciendo un documental para la HBO titulado Natalie Wood, What Remains Behind. En el documental, Natasha habla abiertamente de sus recuerdos de su madre y de sus complicados sentimientos hacia Robert Wagner, que ayudó a criarla tras la marcha de su padre biológico. Natasha describe a Wagner como un padrastro cariñoso y devoto, alguien que estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Pero incluso Natasha ha reconocido que le cuesta conciliar las dos caras de Wagner, el cariñoso padre de familia que conoció y el hombre que ha sido perseguido por acusaciones de estar implicado en la muerte de su madre. ¿Cómo podemos entender estas contradicciones? ¿Cómo puede un hombre ser a la vez una figura paterna devota y una persona de interés en uno de los misterios sin resolver más duraderos de Hollywood? La verdad, como siempre, puede ser más complicada de lo que parece a primera vista. Algunos expertos en violencia doméstica y psicología de las relaciones señalan que el comportamiento controlador o emocionalmente dañino no siempre tiene el mismo aspecto desde dentro que desde fuera. Es posible que las personas cercanas a la situación no vean el problema en toda su magnitud o que normalicen ciertas pautas con el paso del tiempo. También es posible que la propia Natalie, a pesar de sus tensiones o temores, siguiera queriendo creer que su matrimonio podía funcionar, que ella y Wagner podían encontrar la paz y la estabilidad juntos. Esto nos lleva a una pregunta escalofriante. ¿Fue el segundo matrimonio de Natalie una auténtica segunda oportunidad? ¿O fue un peligroso regreso a una relación llena de tensiones sin resolver y peligros ocultos? Si el matrimonio de Natalie y Wagner era realmente feliz y seguro, entonces la muerte de ella podría parecer más claramente un accidente. Pero si su relación estaba marcada por los celos, el control y los temores tácitos, entonces los sucesos del Esplendor adquieren un tono mucho más oscuro y siniestro. La noche en el Esplendor, cronología de una tragedia. 27 de noviembre de 1981 se suponía que iba a ser una escapada relajante. Natalie Wood, su marido Robert Wagner, su compañero de reparto Christopher Walken y el capitán del yate, Dennis Davern, se embarcaron en el Splendor, un lujoso barco amarrado en la isla Catalina. Una escapada tranquila frente a la costa californiana. Pero al final del fin de semana, la chica dorada de Hollywood estaba muerta, lo que desencadenó un misterio que ha durado más de 4 décadas. ¿Qué ocurrió realmente durante esas últimas horas en el yate? ¿Por qué la cronología oficial nunca parecía cuadrar? ¿Y por qué los testigos oían cosas que nadie a bordo quería explicar? El viaje del grupo a la isla Catalina debía ser un descanso casual durante el rodaje de Brainstorm, la película en la que Natalie y Walken estaban trabajando juntos. Pero desde el principio hubo signos de tensión. El tiempo era malo, con vientos fríos y aguas agitadas que hacían incómoda la ubicación del yate cerca de Avalon.
Wagner decidió trasladar el barco a Two Harbors, un lugar más tranquilo y aislado de la isla donde podrían tener más intimidad. Pero resultó que la privacidad no haría más que avivar los conflictos que ya estaban latentes entre el grupo. Esa noche, los cuatro bajaron a tierra para cenar en Doug's Harbor Reef, un conocido restaurante local. Los informes del personal del restaurante y de otros comensales dejaban claro que el grupo había bebido mucho. Botellas de champán, vino, cócteles, lo suficiente como para que, cuando se fueron, estuvieran notablemente intoxicados. Los testigos recuerdan a Wagner y Walken discutiendo en la mesa. Su discusión se centró en la carrera de Natalie. Walken, conocido por su franqueza, al parecer animó a Natalie a seguir centrándose en su trabajo, a emprender nuevos proyectos y a mantener su independencia. Wagner, por el contrario, parecía agitado por la idea, queriendo que Natalie diera prioridad a su matrimonio y su familia. Este enfrentamiento les llevaría de vuelta al yate, preparando el terreno para lo que vendría después. Una vez de vuelta en el Splendor, las discusiones fueron a más. Dennis Davern, capitán del yate, declaró posteriormente a los investigadores y a los medios de comunicación que la tensión era muy fuerte y que Wagner y Walken seguían discutiendo acaloradamente. Según Davern, Wagner estaba cada vez más celoso. Convencido de que el interés de Walken por Natalie no era puramente profesional, el propio Wagner admitiría más tarde que en un momento dado cogió una botella de vino y la rompió contra la mesa, enfadado. Pero lo que ocurrió después de ese momento sigue siendo uno de los misterios centrales del caso. Aquí es donde la línea de tiempo comienza a desmoronarse. Wagner afirma que Natalie se fue a la cama temprano y que cuando más tarde fue a ver cómo estaba, ya no estaba. Pero según Davern, había algo más. Davern ha dicho que Wagner no solo era consciente de que Natalie había desaparecido, sino que también retrasó deliberadamente dar la alarma. Davern afirma que Wagner le dijo que no encendiera las luces de búsqueda, que no alertara a otras embarcaciones y que no se pusiera en contacto con la guardia costera de inmediato. Este retraso resultaría crítico. En aguas frías, el tiempo de supervivencia puede medirse en minutos. Entonces, ¿por qué hubo un lapso de más de 4 horas entre el momento en que Natalie fue vista por última vez y el momento en que se contactó con la guardia costera? Mientras tanto, en un barco cercano, una pareja llamada John Payne y Marilyn Wayne pasaban la noche. Alrededor de la medianoche, Marilyn escuchó algo aterrador. La voz de una mujer gritando desde el agua. La voz suplicaba una y otra vez. «Ayúdenme alguien. Por favor, ayúdeme, me estoy ahogando». Marilyn despertó a John y escucharon juntos, tratando de localizar la fuente de los gritos. Entonces oyeron la voz de un hombre, tranquila, desdeñosa, que decía, «Vale, cariño», y los gritos cesaron. Marilyn estaba tan perturbada por lo que había oído que intentó ponerse en contacto con las autoridades al día siguiente, pero nunca fue llamada a declarar. ¿Por qué se ignoraron los informes de testigos tan críticos? Cuando por fin llamaron a los guardacostas, sobre las 3:30 de la madrugada, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Natalie fue descubierto varias horas después, flotando a 1 milla del yate. Llevaba un camisón de franela, una chaqueta de plumas y calcetines. Su lancha, la pequeña embarcación amarrada al Splendor, apareció varada cerca. Los primeros informes sugirieron que Natalie debió de intentar asegurar el bote. Cayó al agua y se ahogó. Pero esa explicación planteó preguntas inmediatas. Natalie era famosa por su terror al agua oscura. Odiaba los barcos. Amigos y familiares dijeron que nunca habría salido sola de noche, sobre todo con mal tiempo, y los cabos del bote se encontraron todavía atados, lo que sugiere que nadie lo había desatado. Los resultados de la autopsia añadieron aún más misterio. Natalie tenía una tasa de alcoholemia del 14%. Superaba con creces el límite legal de alcoholemia y tenía restos de pastillas contra el mareo y analgésicos en el organismo, que habrían amplificado los efectos del alcohol. Pero lo más preocupante eran las lesiones físicas, hematomas en brazos, piernas y cara, y una abrasión en la mejilla izquierda. Los expertos forenses han debatido si estas lesiones se debían a una caída al agua o si sugerían un forcejeo antes de que cayera por la borda. El forense original, el Dr. Thomas Noachi, dictaminó que la muerte había sido un ahogamiento accidental, pero más tarde admitió que quedaban cuestiones sin resolver.
En 2012, la oficina del forense modificó la causa de la muerte a ahogamiento y otros factores indeterminados, reflejando la posibilidad de que hubiera ocurrido algo más siniestro. Uno de los elementos más sospechosos sigue siendo el retraso en denunciar la desaparición de Natalie. Según el derecho marítimo, el capitán de un barco tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Diver ha dicho en repetidas ocasiones que Wagner le impidió actuar con rapidez, diciéndole que todo estaba bajo control y que debían esperar. Wagner, por su parte, siempre ha negado haber actuado mal, insistiendo en que estaba en estado de shock y que los sucesos de aquella noche fueron un trágico accidente. Pero los críticos sostienen que el largo retraso le costó la vida a Natalie y que también dio tiempo convenientemente al grupo para aclarar sus historias antes de que llegaran las autoridades. Otra incoherencia clave gira en torno a la hora en que Natalie fue vista por última vez. A lo largo de los años, Wagner ha dado versiones muy diversas. Unas veces ha dicho que estaba en la cama y otras que había ido a cubierta. Walken ha guardado silencio, aunque en una rara entrevista especuló con la posibilidad de que Natalie hubiera ido a ajustar el bote pensando que golpeaba contra el yate. Pero ¿por qué una mujer con tanto miedo al agua haría algo así en mitad de la noche? ¿Con mal tiempo y después de haber bebido mucho? Esa explicación nunca ha satisfecho del todo a los investigadores ni al público. La rapidez con la que se cerró el caso también suscita preocupación. A los pocos días, la versión oficial era que la muerte de Natalie Wood fue un desafortunado accidente. Un trágico paso en falso que acabó con la vida de una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Pero a medida que se iban conociendo más detalles, quedaba claro que esta explicación dejaba demasiadas lagunas. Nunca se entrevistó formalmente a los testigos. Se pasaron por alto los testimonios y se permitió que las personas más cercanas a Natalie se marcharan sin enfrentarse a un escrutinio serio. ¿Qué ocurrió exactamente en el Splendor entre el momento en que el grupo regresó de cenar y el momento en que Natalie desapareció? ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Por qué se oyeron gritos desde el agua? ¿Y por qué? Después de todo este tiempo, nadie ha sido capaz de ofrecer un relato claro y coherente de aquella noche. ¿El secreto que se llevó a la tumba? Kirk Douglas y los abusos en Hollywood. En 2021, Lana Wood, la hermana menor de Natalie, publicó un libro que sacudió la comprensión pública de la vida de Natalie Wood en Little Sister, My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood. Lana hizo una revelación sorprendente. Natalie le había confiado en una ocasión que había sido agredida por uno de los hombres más poderosos de Hollywood, Kirk Douglas. Para desentrañar esto, debemos remontarnos a los años 50. Natalie era una estrella en ciernes de 16 años, cuidadosamente guiada y, algunos dirían, controlada por su madre, Maria. Maria estaba decidida a llevar la carrera de Natalie a lo más alto, pues creía que las conexiones poderosas eran la clave para convertir a su hija en un auténtico icono de Hollywood. Según Lana, Maria organizó un encuentro entre Natalie y Kirk Douglas, que en aquella época era uno de los nombres más importantes de la industria cinematográfica. Douglas era conocido por su encanto, su poder de estrella y su influencia. Para Maria, presentar a Natalie a Douglas era una oportunidad, un movimiento estratégico destinado a asegurar futuros papeles y abrir nuevas puertas. Pero lo que Natalie experimentó aquella noche no fue un emocionante avance en su carrera. Según el relato de Lana, Natalie regresó a casa visiblemente agitada, con la ropa desarreglada y voz apremiante. Apartó a su hermana pequeña y le susurró esas escalofriantes palabras. «Me ha hecho daño, Lana, durante años». Natalie cargó con el peso de aquella experiencia, sin contarle a casi nadie lo que había sucedido. Incluso cuando su fama crecía, incluso cuando se convertía en una de las actrices más queridas de Hollywood, mantenía este trauma enterrado en lo más profundo de su ser. ¿Por qué es tan importante esta revelación? Porque desvela las realidades más oscuras del viejo Hollywood. Un sistema en el que las mujeres jóvenes, especialmente las jóvenes actrices, eran tratadas a menudo como mercancías, sus carreras y sus cuerpos entrelazados en una estructura de poder controlada por hombres. Muestra cómo Natalie, incluso en la cima de su éxito, no solo estaba marcada por el talento y la ambición, sino también por experiencias tempranas de explotación y daño.
y plantea preguntas difíciles sobre cómo ese trauma puede haber influido en las decisiones que tomó más adelante en su vida, incluidas sus relaciones, su sensación de seguridad y sus pautas de confianza y miedo. Uno podría preguntarse, ¿por qué Natalie no hizo público lo que pasó? Pues bien, en los años 50 y 60, los hombres poderosos de la industria del entretenimiento solían estar protegidos por estudios, publicistas y equipos jurídicos que trabajaban incansablemente para proteger su reputación. Las jóvenes que hablaban se arriesgaban a que las pusieran en la lista negra, las ridiculizaran o las despidieran. Sus carreras podían destruirse en un instante si se las consideraba problemáticas o si desafiaban a las personas equivocadas. Pero esta cultura de protección no solo se aplicaba a Kirk Douglas. Productores, directores, agentes, todos operaban dentro de un marco que priorizaba la reputación y el beneficio sobre la seguridad y la justicia. Y para alguien como Natalie, las experiencias tempranas de violación y traición podían condicionar su forma de ver las relaciones, de entender el poder y de navegar por las peligrosas aguas de la fama. La vida personal de Natalie estuvo marcada por relaciones complicadas, a menudo dolorosas. Sus matrimonios, especialmente con Robert Wagner, estuvieron llenos de pasión, pero también de celos, control y tensión. Los investigadores del trauma describen a menudo cómo los patrones tempranos de abuso pueden hacer a las personas más vulnerables a dinámicas insanas o controladoras en etapas posteriores de la vida. La vida de Natalie parece reflejar este patrón. Una búsqueda de amor y seguridad